Bienvenidos al último domingo del 2021. ¿Quién lo creía? ¿Cómo se ha ido el tiempo, verdad? Muy rápido. Pero su fidelidad es grandísima porque el Señor nos tiene aquí con vida. Y algo que nos da muchísima esperanza es que el Señor reina por siempre. Amén. Alabado sea el Señor, dice el salmista en el Salmo 146. Que todo lo que soy alabe al Señor. ¿Qué tal si nos decimos eso nosotros mismos en esta mañana? Hoy alabo todo lo que yo soy al Señor. Alabaré al Señor mientras viva, versículo 2. Cantaré alabanzas a mi Dios con el último aliento. Mira lo que dice el salmista: no pongan su confianza en los poderosos, no está allí la ayuda para ustedes. ¿Quiénes necesitamos ayuda? Todos necesitamos ayuda, ¿cierto? Pero la ayuda no está en poderosos, sino en nuestro Dios. Ellos, al dar su último suspiro, vuelven al polvo y todos sus planes mueren con ellos. Pero felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel, los que han puesto su esperanza en el Señor su Dios. ¿Hay alguien en esta mañana que ha puesto su esperanza en el Señor aquí? Amén. Amén. Entonces cantemos juntos al Señor. Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Él cumple todas sus promesas para siempre. Hace justicia al oprimido y da alimento al que tiene hambre. El Señor libera a los prisioneros. El Señor abre los ojos de los ciegos. El Señor levanta a los agobiados. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros que viven entre nosotros. Cuida de los huérfanos, cuida de las viudas, pero frustra los planes de los perversos. El Señor reinará por siempre. Amén. El Señor, Él será tu Dios, oh Jerusalén, por todas las generaciones. Alabado sea el Señor. El Señor viene pronto, así que juntos cantémosle al Dios de Elías, al Dios de Moisés. Ponte sobre tus pies y cantemos al Señor grande y poderoso que reina por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor, muchas gracias por lo bueno que tú eres con nosotros. De verdad, para siempre es tu misericordia y no hay nada, Señor, que se escape de tus manos. Gracias por lo grande y maravilloso que tú eres, Señor. De verdad que tú eres demasiado bueno para con tu pueblo, para con tus hijos. Tu misericordia es grande y para siempre, Señor, es tu bondad. Te amamos y te bendecimos. Señor, glorifícate en la alabanza de tu pueblo. Cantemos juntos al Dios de Elías, a nuestro Dios. Si quieres, acompáñanos con las palmas. Son estos de Elías, declaran palabra de Dios, y días también de Moisés tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambrunas, carencia y dolor, aún se oye cierto, clama, prepara
son? Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. Aquí Yeshua viene ya, brillando como el sol. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Aquí Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Aquí Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? A él, Señor, le cantamos, al que fue, al que es y al que ha de venir. Amén. ¿Quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha? Te esperamos, Señor. ¿Quién fue y quién es? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Venir. Amén. El Señor vuelve pronto. Este es el año del Señor. Amén. Amén, así es. Démosle gloria al Señor en lo alto, en todas las alturas, porque Él merece toda nuestra adoración. Amén. Amén. El Señor reina por los siglos de los siglos. Gracias, Dios. Quebrantado fuiste tú, Jesús, por nuestra rebelión. Hoy queremos darte toda la gloria a ti, Señor Jesús. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Así es. Cuánto amaste al mundo, Dios. A ver, ¿cuánto queremos agradecerle hoy? Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste al mundo pecador con tu gran amor. Gracias, Señor. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. Así es. Cuánto amaste al mundo, Dios. ¿Cuánto queremos enaltecer al Señor? Te quiero
Señor, solo tú eres digno. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre cantaré. Así es. Esta parte de la canción dice, ¿cuánto te quiero agradecer? ¿Tenemos hoy alguna razón para agradecer al Señor? Amén, Amén. ¿cierto? Hay dos personas en este lugar que quieren hacerlo. Así que vamos a escuchar de esas grandes cosas que el Señor ha hecho en nosotros. José, Juan, Hilario, lo veo. Hilario, vengan los tres y vamos a agradecer junto con ellos. Pueden tomar asiento mientras escuchamos su testimonio. Porque ¿cuánto tenemos para agradecer hoy al Señor? Bastante, ¿cierto? Amén. Entonces, hoy cantemos y escuchemos de las grandes cosas que ha hecho el Señor por nosotros. Buenos días, hermanos. Hoy es el último domingo del año y la verdad es que hemos pasado 2 años complicados, 2 años en que la economía mundial se detuvo, 2 años en que muchas personas partieron, muchos a la presencia del Señor, otros no sabemos por el tema de la pandemia. Pero esta mañana tenemos, particularmente yo, tengo mucho que darle gracias al Señor porque el Señor hasta aquí nos ha traído. Amén. Como familia nosotros experimentamos el COVID-19. Gracias a Dios y gracias a su misericordia no hubo complicaciones para ninguno y pudimos salir en victoria de dicha pandemia. Y personalmente en lo laboral, en el mes de marzo, más o menos, estaba como, había una incertidumbre en la empresa porque nosotros somos una firma constructora y no teníamos obra. Yo entregué lo que tenía y prácticamente me quedé sin nada. Sin embargo, yo le oraba al Señor, le decía, Señor, tú sabrás, tú proveas, tú me sacarás en victoria. Y una mañana mi jefe llegó, yo llegué temprano y entré a su oficina y le dije la preocupación que tenía, que no tenía obras, que a mí me preocupaba. Y sus palabras fueron, no te preocupes, que así sea de mi salario, yo te pago a ti. Amén. Y hasta hoy sigo en la empresa. Pero todo esto gracias a la misericordia del Señor. Amén. Amén. Buenos días, primero que todo. Estoy muy agradecido con Dios. Como todos saben, tuve un accidente en la moto. Pensé que no podía, iba a mover el brazo. No pensé
iba a hacer todas estas funciones. No pensé que iba a seguir trabajando porque tenía un problema también en la rodilla. En medio de un servicio, en una prédica, sentí la unción del Señor que me dijo: estás sano de tu rodilla, estás sano de tu hombro. Cuando tuve el accidente, lo primero que pensaba: no voy a poder terminar mi carrera. El viernes pasado, para la gloria de Dios, me gradué como contador público. Amén. Hubieron unos ascensos en la empresa. Yo decía: Señor, no me tuvieron en cuenta. Esos ascensos duplicaban el salario mío. Pero en medio de eso, el Señor me habló y me dijo: hay algo más grande para ti. El domingo pasado no pudimos venir a la iglesia. El niño Pedro, que es mi hijo, muchos lo conocen, me dijo: papá, llévame que vamos a jugar a las 11 de la mañana. Me tocó llevarlo. Mi niño se arrodilló en la cancha. Hicieron el gol, hizo el primer gol, desarmó el esquema del equipo y todo. Y yo le decía: hijo, Dios es maravilloso y poderoso. Y este testimonio lo doy porque el Señor nos ha respaldado y nos ha seguido respaldando y nos ha seguido llevando a donde Él quiere. Todos estos temas que han dado sobre el libro de Romanos han sido muy edificantes para nosotros como familia, porque hemos comenzado a creerle aún más al Señor de lo que nosotros esperamos. Y eso ha sido un privilegio muy grande para nosotros, el poder compartir hoy un testimonio de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Buenos días. Bueno, yo quería empezar diciendo que Dios tiene bastantes atributos: su amor, su fidelidad, su justicia. Y yo creo que a lo largo de todas nuestras vidas podemos ir experimentando en ciertos periodos ciertos atributos de Dios. Hay días en los que probamos su justicia y otros días en los que Dios nos muestra su amor. Y para mí este año y el año pasado han sido años en los que yo podría decir que en mis 21 años de vida he podido experimentar la fidelidad de Dios mejor que nunca. Ver cómo en su palabra Él nos promete cosas. Y así como cantábamos el domingo pasado la canción que decía como Él me sostendrá, así tal cual, cuando empezó todo esto del COVID, yo recuerdo que yo estaba trabajando con Benjamín y un día estábamos trabajando al igual que todos ustedes y al día siguiente ya no. Entonces me preocupaba mucho eso, me preocupaba bastante yo qué iba a hacer en todo este tiempo. Y recuerdo que uno de esos versículos o capítulos clave es Lucas 12, cuando él habla sobre la ansiedad, que no nos preocupemos sobre qué comeremos o qué vestiremos, sino que nos encarguemos de buscarlo a él directamente y él suplirá todas las necesidades, que por cierto él ya sabe qué es lo que necesitamos. Entonces, a principio, bueno, hace un año, podría decir, recuerdo que ya se había levantado la cuarentena, ya podíamos salir. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y qué voy a hacer este año nuevo? ¿A qué me voy a dedicar si todo está varado, todo está quieto? Y recuerdo también que lo hablaba con Rubén Jr., y ese día estábamos comiéndonos unos perros sencillos porque era lo único que teníamos en el bolsillo, 4,000 pesos. Y nosotros preguntando, ¿y qué vamos a hacer este año? Y recuerdo que empezamos a hablar de muchas cosas. Y yo ahora pasan el año y yo miro hacia atrás y yo digo, wow, definitivamente
Dios obra de maneras en las que nosotros nunca nos imaginamos. Gracias a Dios tengo un buen trabajo desde mi casa, gano bien, también mis amigos, todos hemos crecido. Y ya saliéndonos un poco del lado como material y económico, la parte espiritual. He visto cómo Dios me ha transformado, he visto cómo Dios me ha ayudado a cambiar, he visto cómo Dios, no solo a mí, sino a mi papá, a mi mamá, a mis hermanas, a toda mi familia, a las personas más cercanas a mí también. He visto cómo Dios ha obrado en todos nosotros. Entonces, yo creo que no hay mejor acción gracias que darle gracias a Dios por su fidelidad y saber que Él siempre va a estar con nosotros y que Él siempre, siempre, no hay que dudarlo, Él siempre nos sostendrá. Amén. Él nos sostendrá. ¿Cuánto queremos agradecerle hoy al Señor? Bastante, ¿cierto? Yo sé que todos ahora podríamos tener una razón, cada uno de nosotros, para poder cantarle al Señor o para poder agradecerle al Señor, pero vamos a cantarlas y vamos a seguir adorando al Señor por lo bueno y lo maravilloso que es. Y como decía José, Juancho, Juan e Hilario, el Señor ha sido bueno, así que cantemos por esa fidelidad que el Señor tiene, ese gran atributo del Señor que nos sostiene y que está con nosotros día a día. Amén. Si quieres ponerte sobre tus pies, bienvenido eres, para que juntos cantemos de la grande fidelidad del Señor. Oh Dios eterno, tu misericordia
Señor es bueno y para siempre es su misericordia, su fidelidad. Cuán grande, Señor, eres tú. Eres poderoso, eres majestuoso. ¿Quién es como tú, Señor? No hay nadie, no existe nada. Nada de lo que existe se puede igualar a ti, Señor. Por eso queremos seguir cantando de lo grande y maravilloso que tú eres. Nuestro corazón se regocija en cantarte a ti, nuestro único y sabio Dios. Señor, glorifícate con la alabanza de tu pueblo en esta mañana. Mientras suena la música, cántale al Señor canción nueva de ti y dile por qué estás agradecido. ¿Qué esperas de este próximo año? Confiando en que Él nos sostendrá. Señor, tú eres bueno. Esplendor de un rey. ¿Cómo es ese rey? Vestido en majestad, la tierra alegre está. ¿Quién está alegre hoy? Amén. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, Así es. cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el león, Cordero y el león. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tú eres grande, Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, Su nombre es sobre todo. tu nombre es sobre todo es. Eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre, Señor, es grande. Tu nombre es sobre todo es. Eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. A ver, cantemos. Cuán grande. A ver, que se escuche toda la voz de toda la iglesia, declarando la grandeza del Señor. De es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande.
Cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Sí, Señor, cuán grande. Cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande. Tú eres grande, Dios. Todos lo verán. Cuán grande. Señor, nuestro corazón te quiere cantar en esta mañana. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande es el Señor. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Amén. Cuán grande es nuestro Dios. Amén. Puedes tomar asiento hoy cantándole la grandeza del Señor. Eso nos da esperanza para lo venidero. No tengamos miedo porque el Señor nos sostendrá. Amén. Él está con nosotros y todo permanece en Él. En Él está el tiempo. Él es el principio y el fin. Y todo el universo permanece en su mano. ¿Qué puede salir mal, hermano? ¿Qué puede? ¿Qué puede? Nada. Así es, así es. Hoy preparemos nuestro corazón para escuchar la palabra del Señor y que se guarde en Él y podamos ponerla en práctica. Buenos días para todos, queridos hermanos. Qué bueno terminar el año alabando al Señor. Paola comenzó leyendo el Salmo 146 y nuevamente quiero leer los primeros 2 versículos. Aleluya, alabado sea el Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Y noten lo que sigue. Mientras haya aliento en mí, cantaré salmos a mi Dios. Qué bonito, ¿verdad? Mientras haya aliento en mí, cantaré salmos al Señor. Vamos a pedir a los niños si hay hoy con nosotros está Rocío y vamos a pedir a los niños que salgan a su clase en esta mañana. Qué bueno, hermanos, poder cantar hoy de la fidelidad del Señor, ¿verdad? Dios es fiel, Dios cumple sus promesas y precisamente en esta época recordamos la fidelidad del Señor al enviarnos un Salvador. Yo quiero que en esta mañana, hermano, usted esté muy atento a la voz del Señor. Somos la voz que escuchamos.
en esta mañana, voces, voces que anuncian su venida, cambian nuestras vidas. Así que yo quiero que en esta mañana estés sintonizado con la voz del Señor. Como dije, el título de la reflexión esta mañana es Voces que anuncian su venida, cambian nuestras vidas. Y piensen, traten de responder a esta pregunta. ¿Cuántas malas noticias circularon este año en nuestra ciudad y en nuestro país? Y no solo malas noticias, sino las noticias falsas fueron el pan de cada día. Estuvimos invadidos y cundidos de malas y falsas noticias. Hace unos días encontraba el top 5 de las 5 noticias más vistas en un canal que se llama Euronews, y yo recordaba, ¿verdad?, todo lo que sucedió en Colombia y en el mundo. Y obviamente, pues en estos días de pandemia se multiplicaron las falsas noticias y se multiplicaron las teorías de conspiración y todo lo demás. Pero seguramente también fuimos sorprendidos por buenas y excelentes noticias. Puedes recordar también, ¿verdad? Noticias que alegraron nuestros corazones. Miren, hermanos, cada viernes de este 2021, en nuestra reunión de ruegos y súplicas, se abría un espacio para acciones de gracias y los hermanos compartían noticias de fe, de esperanza, de provisión, de sanidad, de restauración, de transformación. También hubo muy buenas noticias. En este tiempo hay voces muy fuertes que se quieren imponer y retumban en nuestros oídos. Las voces de las redes sociales, las voces de la política, las voces de la economía, de la ciencia, de la música, las voces de la muerte, de la violencia, de la desgracia, las voces del sinsentido, del egoísmo, de la soberbia. Son voces que tratan de imponer su agenda y moldear y determinar nuestras vidas. En un sentido, somos la voz que escuchamos. La voz que oyes determina lo que proclamas y cómo vives. De hecho, eso es lo que nos hace ovejas del Señor, que oímos la voz del buen pastor. Y en nuestro texto de hoy vamos a oír diferentes voces, voces que anuncian la llegada del Señor, voces que nos traen consolación y esperanza, voces que anuncian una nueva realidad. Y esa voz nos anima a levantar nuestra voz. Esa voz engendra portavoces de buenas noticias, portavoces de buenas nuevas. ¿Qué es lo más importante que anuncia esa voz? El Señor viene. Y bueno, nuestro texto es un texto profético, y digo algo breve sobre los textos proféticos. Tuvieron un cumplimiento inmediato, pero muchos textos proféticos se cumplen en la persona del Señor Jesucristo, pero todavía hay un cumplimiento aún mayor, y que seguramente lo veremos en la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero por eso te digo, trata de sintonizar la voz del Señor para ti. Este es un texto muy apropiado para esta época en que estamos celebrando la primera venida de nuestro Señor Jesucristo con expectativa de su segunda venida. ¿Y qué anuncian esas voces? ¿Y qué demandan de nosotros? ¿Y qué respuesta se nos pide? Recuerda, las voces que anuncian su venida cambian nuestras vidas. Yo les invito, hermanos, a abrir sus Biblias en Isaías 40. Isaías 40. La visitación del Señor trae consolación.
demanda preparación y nos impulsa a la proclamación. José. Yo quiero nuevamente decirles que al leer nuestro texto, sintonízate con la voz del Señor. Celebra su venida, su visitación y deja que esa voz te anime a levantar tu voz. Consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con cariño a Jerusalén y anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz proclama: preparen en el desierto un camino para el Señor. Enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se levanten los valles y se allanen todos los montes y colinas. Que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Versículo 6. Escuchen la voz. Una voz proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo. Que todo mortal, y ahí estás incluido tú y yo, y ahí está incluido Vladimir Putin y Joe Biden. Todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ella. Sin duda el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Versículo 9, hermanos. Siguiente voz. Sión, portadora de buenas noticias, súbete a una alta montaña. Jerusalén, portadora de buenas noticias, alza con fuerza tu voz. Alza con fuerza tu voz. Álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá: aquí está su Dios. Véanlo. Se los presento. ¿Quién es este Señor? Miren, el Señor omnipotente viene, llega con poder y con su brazo gobierna. Su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede. Y qué forma tan impresionante, personal, pastoral, como termina esta sección. Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos. Quizá eso es lo que has querido experimentar en la pandemia, ¿verdad? Ese sustento, esa seguridad, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Aquí viene su Dios. Aquí está su Dios. El Señor soberano viene con poder. Oremos. Muchas gracias, Señor, por este texto de Isaías 40. Te pedimos que hoy hables con claridad a nuestro corazón, nuestros oídos estén abiertos a tu voz. Al pensar en la primera venida de Cristo, pero también con la expectativa de su segunda venida. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Tu voz
engendra portavoces de buenas nuevas. Que salgamos de aquí con la disposición de anunciar a grandes voces: el Señor viene. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a mirar nuestro texto. Amanda nos va a estar guiando aquí con las diapositivas. En primer lugar, hermanos, la visitación del Señor trae consolación. Primero, entonces, recuerden lo que dije. Viene el Señor. Anuncia con cariño un nuevo tiempo de consuelo y ánimo. Vamos a mirar entonces aquí. En primer lugar, anuncia con cariño un nuevo tiempo de consuelo y ánimo. Quiero comenzar leyendo nuevamente estos dos textos. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con cariño, hablen con ternura a Jerusalén y anúncienle, díganle a voces que ya ha cumplido su servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Consolad, consolad a mi pueblo. Aunque el pueblo había pecado y había recibido el juicio de Dios, seguían siendo su pueblo y el Señor seguía siendo su Dios. El llamado del Señor es: consuelen, consuelen a mi pueblo. ¿Y cómo se debe llevar a cabo esta consolación del pueblo de Dios? De corazón a corazón, con ternura y cariño. Hablad al corazón de Jerusalén es una expresión que indica hablar con cariño y ternura, pero también con firmeza e intensidad. Versículo 2. ¿Qué hay que anunciar o decir a voces? Que ha llegado un nuevo tiempo, una nueva realidad. Los días de la cautividad, del destierro, del exilio, de la calamidad, ya son cosas del pasado. Llegaron los días de la restauración, de volver a casa. El exilio ha terminado. El profeta Isaías sabe que el pueblo de Dios sufriría el juicio divino y como consecuencia de su pecado sería exiliado a Babilonia. Si ustedes leen el capítulo 39, ahí se anuncia el exilio a Babilonia, lo pueden leer en sus casas. Pero el juicio de Dios, hermanos, no es la última palabra. Los profetas anuncian que después del juicio viene un tiempo de restauración, porque el juicio de Dios es salvador, depurador y sanador. Y este pueblo volvería. Dios juzga a su pueblo. De eso no hay ninguna duda. El Dios que tiene paciencia también dicta sentencia. Pueden leer el libro de Amós por si acaso tienen dudas. Ninguno de nosotros está vacunado o inmunizado contra el juicio de Dios. Pero el juicio de Dios debe llevarnos al arrepentimiento, porque así como Dios juzga, también restaura y perdona. Hablad con cariño al corazón de Jerusalén. Y yo quiero que pensemos en esta mañana en el tema del perdón y pensemos en nosotros como familia e iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con cariño, ternura y consolación a tu esposa, a tu esposo, tus hijos, tus padres, diciéndoles: el Señor te ha perdonado y yo también te perdono? Afirmo mi amor por ti. Ya ha sido suficiente el sufrimiento que has vivido por tus errores. En el amor y perdón del Señor hay esperanza. Te entrego un abrazo de consuelo y ánimo. Celebremos porque pasó la noche del juicio, la oscura noche del juicio, y ha amanecido un nuevo día de paz, perdón y esperanza. Es cierto que el pecado ha abundado y ha traído mucha desgracia,
pero la gracia reina y sobreabunda en esta casa. Así que, hermanos, este tiempo de Adviento y de celebración de la Navidad es una oportunidad para ser instrumentos de consolación. Mejor dicho, para iniciar un ministerio de consolación. Y qué mejor que comenzar con nuestra propia casa. Si el juicio de Dios comienza por casa, pues la consolación y el perdón también. Piensa en tu familia, piensa en la iglesia, en tus colegas y en amigos. Piensa, ¿quién precisa en este momento de una palabra de ánimo y consolación y esperanza? ¿Quién necesita una palabra de afirmación tierna? En mi casa, seguramente es mi esposa que está a mi lado. ¿Quién necesita una palabra de consolación, de afirmación, de amor, de esperanza en este momento? La pandemia pues ha dejado tanto dolor, tristeza y desánimo. Y se requiere, hermanos, la multiplicación de muchos hijos de consolación, de muchas voces que traigan ánimo. ¿Se acuerdan de Bernabé? El hijo de consolación, el hijo de ánimo, un hombre bueno, lleno de la gracia de Dios, lleno del Espíritu Santo, que podía ver e ir más allá, un hombre infatigable, porque el Espíritu Santo es infatigable con nosotros. Bernabé, un hombre dispuesto a dar nuevas oportunidades. Así que, hermanos, permitámosle al Espíritu Santo, el consolador por excelencia, que nos equipe, que nos llene para impartir a través de las Escrituras consolación para el pueblo de Dios. El texto dice, anúncienle. Noten eso. Y miren la repetición de esa palabrita pequeña, ya. Anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. La consolación y las voces de cariño y ternura celebran la obra de gracia y restauración que el Señor ya ha realizado a favor de su pueblo. Y te pregunto en esta mañana, si el Señor ya nos ha perdonado, ¿quiénes somos nosotros para negar el perdón? Si el Señor ha puesto fin a la cautividad y la opresión, ¿por qué nos atrevemos a mantener encarcelados a otros? Si el Señor por medio de la fe en Jesucristo nos ha justificado, ¿por qué seguimos con una actitud condenatoria y enjuiciadora hacia los demás? El Señor dice ya, nosotros a veces decimos todavía no. Pero esa voz no es solo de consolación y ánimo. Escuchemos la segunda voz. En segundo lugar, esta es una voz que nos invita a la preparación. En segundo lugar, hermanos, viene el Señor. Prepárate. Prepárate para ver su gloria. Segunda voz. Una voz proclama. Noten ese verbo preparar. Preparen en el desierto un camino para el Señor. Enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Tomen nota de esta transformación de la naturaleza. Esto es increíble. Esto que va a ocurrir. Esta nivelación. Esto es como un cataclismo. Que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas. Que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas.
Aquí hay ingenieros civiles que estarán pensando cómo será eso, ¿verdad? Hay buen trabajo en el tiempo del Señor. Y me acordé del plomero que llevaron una vez a las cataratas del Niágara, y el plomero estaba ahí frente a las cataratas del Niágara, y dijo, se quedó pensando y dijo, yo arreglo esto. ¿Cómo le parece? Versículo 5. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad, toda carne. El Señor mismo lo ha dicho. Hermanos, el texto de Isaías no solo nos habla de un pueblo que retornó del exilio, sino del mismo Señor que viene a visitar a su pueblo. Después de la voz de consolación, se oye la voz que anuncia la visitación del mismo Señor. Entonces es espectacular. No solo su pueblo retornaría a la tierra, sino que viene el Señor. La pregunta es, ¿cómo nos preparamos para recibir al Señor? ¿Y cómo nos preparamos? ¿Y cómo celebramos esta fecha en la que recordamos su primera venida y estamos ante la expectativa de la segunda venida? Ordenando nuestras vidas, poniéndonos derechitos, diríamos, como lo que le dijo Isaías precisamente a Ezequías, ordena tu casa, ordena tu casa. O como dice este famoso libro, ponga en orden su mundo interior. Generalmente el anuncio de una visita no solo nos reacomoda, sino que nos impulsa a organizar y arreglar todo lo que está dañado. Me acuerdo de mi suegra, que está en Medellín. Tuvo la oportunidad de recibir a la hermana Olga Narváez de Castillejo en su casa en Pelaya. Y en esa ocasión mi hermana Nancy preparó esa casa y la puso bien bonita. La hermana Olga moriría días después en un accidente de tránsito. Una mujer misionera con un corazón misionero entregado a la obra de Dios. Y todo estaba bien bonito, las cortinas, la casa olía bien a limpio allá en Pelaya. Porque eso es lo que hacemos, ¿verdad? Imagina que un gran personaje anuncia que se va a hospedar en tu casa. Noten, nivelad, enderezad una calzada en la estepa nuestro Dios. Noten esas imágenes, hermano. Versículo 4. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, que lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿Qué significa esta reestructuración de la naturaleza? ¿Se lo pueden imaginar, hermanos? Traten de imaginárselo. Calzadas enderezadas, valles alzados, montes y collados bajados, lo torcido enderezado, lo áspero allanado, todo un reordenamiento. Aquí hay buen trabajo, ¿verdad? Para los ingenieros civiles e hidráulicos. Esta imagen de la transformación de la naturaleza nos habla de la preparación del camino del Señor. Este es un tiempo para reflexionar y ordenar nuestras vidas y ponernos buenos y derechitos con el Señor. Esto supone todo un reacomodamiento de la vida. El reino de Dios trae ese sacudón impresionante, hermanos. Y así fue como Juan el Bautista comenzó su predicación anunciando la venida del Señor. En Lucas 3:4, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor. Háganle sendas derechas. Todo valle sea rellenado. Toda montaña y colina será allanada. Los caminos torcidos se enderecerán. Las sendas escabrosas quedarán llanas y todo mortal verá la salvación de Dios, decía Juan el Bautista en su predicación. Isaías decía, todo mortal verá la gloria de Dios.
Juan el Bautista decía, todo mortal verá la salvación del Señor. Y estas metáforas, estas ricas metáforas en Isaías y Lucas nos dicen que desde el sitio donde cada uno se encuentra, se pueda ver que el Señor viene porque no hay obstáculos que impidan contemplar su llegada. Es como una mega avenida despejada que todos pueden ver que el Señor ha venido. Todo tiene que alinearse para que se convierta en un camino ancho, espacioso, generoso y visible. El Señor viene para todos y para que todos lo vean, para que todo mortal vea la salvación de Dios. Estos han sido 2 años y quizá más el año pasado, donde las visitas estuvieron muy restringidas, ¿verdad? No recibíamos muchas visitas. Pero qué gran noticia, hermanos, la que recordamos precisamente en Navidad. Celebramos que Dios ha visitado a su pueblo. Dios ha visitado a su pueblo. Es lo que yo llamo el mayor trasteo de la historia. La mudanza que cambió la historia de la humanidad. A mí no me gustan las mudanzas, pero esta mudanza sí hay que celebrarla. Esta mudanza trajo salvación. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿cómo nos preparamos para esta visita? Ya hemos dicho que es un tiempo para el arrepentimiento, el reordenamiento de nuestro mundo interior, la reflexión, pero también, hermanos, como se nos ha recordado estos días, esta es una oportunidad para alabar y adorar a nuestro Dios, como lo hizo Zacarías en su famoso Benedictus. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha ejecutado, ha efectuado redención para su pueblo. Después de varios meses de Zacarías estar mudo, ¿verdad? Cuando puede hablar, lo primero que dice es, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Nos preparamos con alabanza, nos preparamos con adoración. Te pregunto, ¿has tomado tiempo en estos días para dar gloria a Dios? ¿Has meditado en tu corazón sobre los cambios que necesitas hacer en tu vida? Ese es el propósito de la preparación, ver la gloria del Señor. ¿Y qué es la gloria del Señor? Nos lo recordaba hoy José Junior, el conjunto de todos sus atributos como Dios Salvador, Redentor y Restaurador. La gloria del Señor es la suma total de todas sus perfecciones o atributos. Esa fue la gloria que vimos en Jesucristo, el Verbo encarnado. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Y qué vimos en particular? Al unigénito Hijo de Dios lleno de gracia, de verdad, de compasión. Cuando decimos, Señor, muestra tu gloria, seguramente estoy diciendo, Señor, muestra tu poder, tu misericordia, tu fidelidad, tu soberanía. Así que, hermanos, es la gracia que hemos recibido y experimentado la que nos impulsa al cambio. La primera voz nos decía, consuelen a mi pueblo, ya ha sido perdonado. Pero esa gracia nos debe impulsar a la preparación, a ponernos bien con el Señor. No hay mejor incentivo para la adoración, el amor y el cambio que haber experimentado la gracia de Cristo. Al que mucho se le ha perdonado, mucho ama, mucho adora, mucho desea agradar al Señor, mucho desea que su vida sea transformada. Pero hay una tercera voz, La visitación del Señor trae consolación, demanda preparación
y también te impulsa a la proclamación. Viene el Señor. Proclama la finitud o fragilidad humana y proclama la permanencia de la palabra del Señor. Una voz dice, proclama. ¿Y qué es proclamar? Da voces. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo. ¿Qué tengo que decir a voces? Noten esto. Que todo mortal es como la hierba y toda su gloria o todo su esplendor como la flor del campo. Esta es una voz que nos ayuda a aterrizar y entender quiénes somos. Esta es una voz que nos ayuda a entender cuán frágiles, cuán vulnerables somos. Versículo 7. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Leamos el versículo 8. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios, esta es una voz que nos ayuda a aterrizar. Y qué visión y definición tan realista del ser humano. En estos tiempos de pandemia hemos presenciado y comprobado cuán finitos, frágiles y vulnerables somos. Un microscópico virus se levantó amenazante, sacudió las economías, provocó mucho dolor. Ciertamente, dice el texto, como hierba es el pueblo. La pandemia descubrió esa cualidad de efímero que anida en el ser humano. Somos tan pasajeros, somos tan vulnerables. No tenemos el control de todas las cosas. Necesitamos poner nuestra confianza en el Señor eterno, cuya palabra y propósito permanecen para siempre. Solo el Evangelio, hermanos, infunde eternidad y plenitud a nuestras vidas. Porque contrariamente a la finitud y fragilidad humana, la palabra de Dios permanece para siempre. Y la palabra del Señor es el mismo Señor que permanece para siempre. Su verdad y su propósito permanecen para siempre. Cuando el hombre en su arrogancia piensa que tiene el control de todas las cosas, el Señor se encarga de recordarle que es como la hierba y la flor del campo. Confía en el Señor. Que finalizando este año y comenzando el 2022, tu confianza está en el Señor y en su palabra. Recuerden que el Evangelio es lo que imprime ese sentido de trascendencia y eternidad. Y ese Señor eterno e inmutable no se agota, no se desgasta en ninguna generación. Él es nuestro refugio eterno. El Salmo 90 es un salmo que podemos leer estos días, ¿verdad? Para meditar y reflexionar. Enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría para entender quiénes somos y que nuestra confianza y seguridad eterna está en el Señor. Pero hay una cuarta voz que tiene que oírse, hermano. Tu voz. Hay una cuarta voz que tiene que oírse, que tiene que levantarse. Tu voz. Voz para anunciar las buenas nuevas. Voz para dar a conocer a tu Dios. Yo dije al comienzo que esa voz engendra portavoces de buenas noticias. A eso has sido llamado. Tú, a ser testigo, heraldo, mensajero, portavoz. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste el Señor reina, el Señor salva? Leamos en cuarto lugar, entonces, viene el Señor con poder y ternura. Noten eso. Nos llama a comunicar su venida. Noten
¿Quién es el Dios que viene y a quien nosotros tenemos que presentar? Noten que el texto comenzó hablando a Sión, a Jerusalén, a recibir la gracia de Dios. Ahora, Sión, portadora de buenas noticias. Necesitamos eso. Más portadores y portadoras de buenas noticias. No seamos agentes o instrumentos de la calamidad, del exilio, de la muerte. Súbete a una alta montaña. Jerusalén, nuevamente, miren, portadora de buenas noticias. Alza con fuerza tu voz. Alza con fuerza tu voz. Álzala. No temas. Di a las ciudades de Judá, di a tus hermanos, amigos, familiares, aquí está el Señor. Este es el Señor. Se los presento. Aquí está su Dios. ¿Cómo es este Dios? Noten que es un Dios poderoso, pero también es el buen pastor. Versículo 10. Miren, el Señor omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna. Su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede. He aquí nuestro Dios. Pero también, versículo 11, como un pastor que cuida su rebaño. Trata de imaginar estar en las manos del buen pastor en este momento. Porque Jesucristo, el buen pastor, conoce a sus ovejas, ama a sus ovejas, alimenta a sus ovejas, guía a sus ovejas, cuida a sus ovejas, busca a sus ovejas, gobierna a sus ovejas. Somos la voz que escuchamos. Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos. Noten, los lleva junto a su pecho. Aquí muy cerca del corazón estamos. Estamos muy cerca del corazón del Señor, hermanos. El Señor nos ha dado ejemplo de qué significa hablar de corazón a corazón. Guía y guía con cuidado a las recién paridas. Aquí está su Dios. Véanlo con sus propios ojos. Nuevamente, ¿quién es este Señor que viene? El Dios Todopoderoso, el Dios Omnipotente, el Altísimo, el Conquistador. El Señor Dios vendrá con poder. El Dios trascendente, el Dios que juzga. Como dije, el Dios que tiene paciencia también dicta sentencia. El Dios poderoso, creador de todas las cosas, el que juzga sin imparcialidad. Pero también es el pastor tierno que cuida, que apacienta, que ama. Es un complemento impresionante, ¿verdad? Esta imagen del Señor. Él no solo viene con poder para dominar y recompensar, sino que viene con ternura para apacentar, cuidar y pastorear. Y esto hay que anunciarlo con todas nuestras fuerzas. Esta es la voz que nos invita a levantar nuestra voz, ¿verdad? Se le pide a Jerusalén que ahora comparta esta buena noticia, porque hermanos, miren, lo único que nos capacita para ser testigos de Jesucristo y testigos de la gracia de Dios es haberla experimentado. No hay más nada. Prueben que el Señor es bueno porque hemos experimentado, ustedes lo dijeron hoy. Hemos visto la misericordia del Señor, hemos visto la fidelidad del Señor. Puedes compartir eso con tus amigos. Ponerlo en tu estado de WhatsApp, algo donde tú proclamas quién es el Señor que viene. Así que la voz del Señor nos convierte en heraldos de salvación. Este Dios de gracia, de perdón eterno, es a quien anunciamos. El Señor nos convierte en portavoces de buenas noticias.
Cuando David pecó con Betsabé, compuso el Salmo 51 y después dijo, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Enseñaré a los transgresores tus caminos y comienza a interceder por Jerusalén. Después de haber experimentado la gracia de Dios, él está dispuesto a alabar a Dios, a enseñar, a proclamar, a interceder. A nosotros que hemos recibido la gracia de Dios, ahora se nos concede el privilegio de compartirla. Porque estas sí son nuevas de gran gozo para todo el pueblo. No son malas noticias ni falsas noticias. Así que yo te animaría durante estos días a pensar, a proyectar una palabra de ánimo. ¿A quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Trata de hacerlo. También te animo en estos días a reflexionar en lo que significa ser humano, en esta visión tan realista del ser humano que nos ofrece este texto. Puedes destacar que el Señor que viene es poderoso, pero también es un Dios tierno y compasivo. Este tiempo también nos invita, hermanos, a prepararnos, a ordenar nuestra vida, de tal manera que podamos hacer más visible al Señor que viene, porque muchas veces nosotros somos obstáculos para que la gente pueda ver al Señor. ¿Qué resultó de la presencia de Dios en este tiempo? ¿Cómo nos preparamos para recibirlo, verdad? ¿Qué cosas concretas puedes hacer para ser instrumento de consolación? Quizá llamar por teléfono a algunos hermanos y hermanas, perdón. Orar por alguien, visitar a alguien, como dije, las visitas ahora están más, ahora podemos visitarnos mejor. Dejémonos entonces cautivar por la madre, por la voz que es la madre de todas las voces. La voz del Señor. La voz que permanece para siempre. Su eco resuena fuertemente y nos llega hoy a nosotros, aquí en Barranquilla, en la iglesia. Su voz engendra mensajeros de buenas noticias. Su voz nos capacita y anima para levantar la voz y anunciar su venida. Una venida, una visitación cargada de muchos regalos de gracia, regalos que no tienen precio, regalos con la marca de la eternidad y la vida. Pero la mejor sorpresa es que el regalo es el mismo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Viene el Señor. Nos llama a anunciar con cariño un nuevo tiempo de consuelo y ánimo. Viene el Señor. Nos llama a prepararnos para ver su gloria. Viene el Señor. Nos llama a proclamar la finitud y fragilidad humana y la permanencia de la palabra de Dios. Viene el Señor con poder y ternura. Nos llama a comunicar su venida. Amén. ¿Qué tal, hermano? Entonces, si nos ponemos de pie un momentico y démosle gracias al Señor. Y démosle gracias por su voz. Voz de consolación, de preparación, de proclamación. Jesucristo es el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Hoy te damos gracias por las voces que anuncian tu venida y que cambian nuestras vidas. Señor, gracias por el privilegio de estar aquí hoy y oír tu voz. Qué bendición y qué privilegio tenemos hoy acá, Señor, en esta celebración final de este 2021. Rogamos, Señor, que tú nos ayudes a experimentar la consolación de las Escrituras y a darla a otros. Que tú nos ayudes a prepararnos, a poner en orden nuestra vida.
que tú nos ayudes a entender quiénes somos, cuán frágiles somos, pero también que tú nos ayudes a anunciar quién es nuestro Dios. Dios poderoso, pero el buen pastor que apacienta sus ovejas. Señor, muchas gracias porque podemos ser una iglesia que es instrumento de consolación. Como decíamos, en esta pandemia ha habido mucho dolor y muerte, pero también hemos experimentado la consolación de tu Espíritu y de tu palabra. La consolación de las Escrituras y del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no seguir negando, reteniendo la consolación y el perdón que tú nos has ofrecido. Ayúdanos a tomar iniciativas de gracia en esta mañana, Señor. Iniciativas de gracia. Tú nos has enseñado estos días que no debemos vernos como víctimas, más bien como enviados y con la posibilidad de tomar iniciativas de gracia para ofrecer una palabra de ánimo, de cariño a alguien que lo necesita. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, el Salvador, el que viene con poder. Desde Sión llegó la salvación y desde Sión se proclamará también la salvación. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, queridos hermanos, el pastor Milton con nosotros. El grupo de alabanza, perdón, continuamos con el grupo. Retomamos la alabanza, sigamos meditando en el Señor y su palabra. Vamos a seguir alabando y glorificando al Señor por medio de la recolección de los diezmos y de las ofrendas. Es una manera también que tenemos los hijos de Dios de agradecerle, de adorar al Señor con nuestros bienes. Así que terminemos el año dándole al Señor de nuestro corazón sincero y que Él utilizará para su obra. Oremos. Señor, muchas gracias por lo bueno y lo maravilloso que tú eres. Definitivamente no hay nadie como tú. En esta mañana queremos agradecerte por estar aquí con nosotros, porque nos ayudas a poder conocerte más. En esta mañana queremos que tú bendigas los diezmos y las ofrendas que serán recogidas en el día de hoy y que seas tú, Señor, pues glorificado, que sean utilizados para tu obra según tu voluntad y que las personas que en el día de hoy no puedan darlo, Señor, tú puedas proveerles para que juntos también podamos, ellos puedan con nosotros disfrutar del darte a ti. Te pedimos que te quedes con nosotros como lo has prometido en el nombre de Jesús. Amén. Mientras se recoge, vamos a cantar juntos que el Señor viene. Días son estos de días, declaran palabra de Dios. Días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oye Oscar el desierto.
que también llegan, los huesos se llenan de piel y días también de David, tu siervo, tu pueblo te ha alabado quiere. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, preparamos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Amén. Saludos mis hermanos, en el nombre del Señor damos gracias a Dios por el tiempo que nos ha concedido. Gracias también a muchos hermanos que hoy están o ya han salido a viajar, a pasear, a visitar a sus familias. Por eso no les vemos en esta mañana. Que el Señor esté con ellos también, cuidándoles y bendiciéndoles como a nosotros que hemos permanecido aquí en Barranquilla. Bienvenidos todos ustedes, los que hoy nos visitaron y nos acompañaron, que también vienen de otras ciudades y vienen de otras iglesias. Y en esta mañana tenemos con nosotros a nuestra hermana Miriam y a uno de sus hijos, Juan Manuel Castro, ¿verdad? Ahí los ubican. A ver, hermana Miriam, levante su mano para que les ubiquen. Eloy hijo no nos acompaña en esta mañana. Él estuvo con nosotros el domingo pasado, ¿cierto? El domingo pasado. Pero para quienes no saben, hermanos, ayer 25 de diciembre, hace un año que nuestro hermano Eloy Castro partió de entre nosotros para ir a la presencia del Señor. Nuestro hermano Eloy Castro, ¿verdad? Aquí tengo en mi mente la imagen de él sentado allí siempre en esa misma lugar cada domingo. El hermano Eloy partió en medio de esas circunstancias que hemos vivido estos 2 años, circunstancias difíciles, ¿verdad? Donde no hubo la oportunidad de despedirlo, de hablarle, de escucharle, de verle, de tocarle, en medio de estas circunstancias en que vivíamos y hemos vivido estos 2 años tan complejas.
Pero una cosa es cierta, que nuestro hermano Eloy tenía vida que había recibido de Jesús desde los 45 años. Él partió a los 78 años, ¿cierto? Partió el año pasado, 25 de diciembre, teniendo 78 años, pero desde los 45 había nacido de nuevo. Había recibido vida y vida eterna. Por eso nuestro hermano Eloy, ¿verdad?, vive hoy en la presencia del Señor. Aunque su cuerpo, como dice la Escritura, polvo es y en polvo se convierte, y en medio de estas circunstancias en que vivimos más aún, pero él es un hijo de Dios que recibió vida y vida eterna, por lo tanto vive y vive hoy en la presencia del Señor. Por eso yo insisto en recordarles y decirles a mis hermanos, si hay un hijo de Dios que parte a estar en la presencia de hoy, no hablemos de él en el pasado o no hablemos de él como si no existiera. El hermano Eloy vive y existe en la presencia del Señor, ¿verdad? Su cuerpo polvo es y en polvo se convirtió, pero la esperanza es un día de la resurrección, ¿verdad? Donde su cuerpo será restaurado y todo su ser transformado para nosotros luego reencontrarnos con él y así vivir juntos por la eternidad en el reino de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces hoy queremos recordar a nuestro hermano Eloy, ¿verdad? Nuestro hermano Eloy que caminó con nosotros aquí por tantos años, nuestro hermano Eloy. Vamos a ver unas imágenes. Ahí están, ¿cierto? Y recordamos a este varón como un varón apasionado, ¿cierto? Lo recordamos como un varón apasionado, con una firmeza por Dios y por su palabra. Un hombre que vivía agradecido con Dios por permitirle conocer a su Hijo Jesucristo, conocer el Evangelio. Él siempre decía, ¿por qué yo no conocía a Jesucristo antes? ¿Verdad? ¿Por qué no lo conocí antes? Mi vida hubiera sido tan diferente, hubiera cometido muchos menos pecados y errores de los que cometí. Eso era algo que él nos recordaba con frecuencia, ¿verdad? Muy agradecido por el cambio que Dios estaba obrando en su vida. Lo recordamos como una persona que con lo que Dios le dio en su conocimiento y en su vida profesional, siempre estuvo dispuesto a servirnos. Era como el médico de todos aquí, ¿verdad? Todos los domingos era una consulta médica, ¿cierto? Todos los domingos era una consulta médica con el hermano Eloy. Recuerdo que hubo un tiempo también en la vida de mi hermano que aquí, en lo que conocemos como el Salón Semillero, que ahorita estamos transformando, ese salón también fue un centro médico, un consultorio, ¿verdad? Donde también se prestaban servicios de salud. Así que recordamos a nuestro hermano que caminó aquí entre nosotros por su confianza, por su fortaleza en Dios. A pesar de muchos quebrantos y dificultades que lo acompañaron en diferentes etapas de su vida, ¿verdad? Quebrantos y dificultades. Lo recordamos por su convicción y por su urgencia de predicar el Evangelio de Cristo. Y por su firme convicción y deseo y valor de congregarse, ¿verdad? El hermano Eloy, como sabemos, de aquí de la capilla, vivió bastante lejitos, pero aún a pesar de los años y de los quebrantos de salud, él anhelaba y se esforzaba por estar aquí con nosotros cada domingo, ¿verdad? Damos gracias a Dios por la hermana Miriam, esta mujer que estuvo a su lado, ¿verdad? Con tanta entrega para cuidarle y para ayudarle, con perseverancia y con paciencia, en épocas muy difíciles, muy complejas y dolorosas, pero ella estuvo allí como su esposa, amándolo y cuidándolo y ayudándolo en todos estos tiempos.
Gracias a Dios por sus hijos, por su hijo Juan Manuel que está aquí con nosotros, quienes también se esforzaron en ayudar y acompañar con paciencia a su padre, a pesar de lo difícil de tiempos que se pudieron vivir. Allí estuvieron también para acompañar y ayudar. Y a esta iglesia El Paraíso que lo amó, que amó a nuestro hermano Eloy con amor fraterno, como uno de nosotros, como uno de la gran familia de Dios, ¿verdad? Dios bendiga a Miriam, Dios bendiga a Juan Manuel, a Eloy Adolfo, quienes en estos días están sintiendo, ¿verdad?, la partida de esposo y padre. Vamos a colocarnos de pie. Vamos a cantar ese precioso y bello himno que nos consuela y nos llena de esperanza. Porque Él vive. Dios envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mis pecados, vacía está la tumba porque Él triunfó.
amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedir que todas las familias que están aquí se junten. Las familias juntas, vamos a orar. Entonces, si están por aquí regaditos, júntense en la familia, aquí en el salón, para que oremos en esta oración de cierre de año y encomendarnos para este nuevo año 2022. Entonces, junta las familias. Estamos todos junticos allí, y los que no tienen familia acá, júntense a otra familia. Muy bien, vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias a una sola voz, porque tu favor ha permanecido para con nosotros, a pesar de nosotros, durante todo este año 2021. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor. Gracias por la familia. Gracias, bendito Dios. Señor, sigue un nuevo año y tú sigues siendo el mismo, y tú permaneces fiel, y tú eres bueno para con nosotros. Señor, ahora delante de ti nos encomendamos como familias y como familia de Dios. Nos encomendamos a ti. Tú eres nuestro buen pastor. Tú eres nuestro buen pastor. Y lo que anhelamos nuestro corazón para este 2022 es ser pastoreados por ti, Señor. Ser pastoreados por ti. Dile al Señor: pastoréame. Pastoréanos como familia. Pastoréanos como iglesia. Queremos seguir oyendo tu voz y seguir en pos de ti. Gracias, Señor. Concluimos este año e iniciamos un nuevo año con esta confianza. Sea lo que sea que haya de venir, tú estás con nosotros. Tú permaneces a favor nuestro. El Señor es mi pastor. Y por cuanto el Señor es mi pastor y Él no me faltará, ¿de qué temeré? ¿De qué temeré? Bendiga al Señor y dígale: tú eres mi pastor y tú nunca me faltarás. ¿De qué temeré? Espíritu de Dios, en esta mañana fortalécenos. Capacítanos para oír la voz de Jesús y para permanecer confiando y obedeciendo esta voz a lo largo de este nuevo año que comienza, a pesar de lo que haya de venir. Gracias, Señor. Bendice cada familia aquí. Bendice cada niño, cada adulto mayor, cada matrimonio, familia. Bendice a la Iglesia Evangélica El Paraíso con tu presencia, con tu poder, con tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Amén, hermanos.